¿Cómo están, jóvenes? Una vez más aquí en la Presa Marcos con la clase 18 correspondiente al tema de elipse. Vamos a ver los problemas. Empezamos. Tenemos aquí lo siguiente. Una elipse tiene su centro en el origen de coordenadas. Y ya está. Vamos a dibujar el origen de coordenadas. A ver, aquí sería una recta. Por aquí estaría la otra. Entonces, el centro debe estar en el 0, 0. Bien. ¿Qué más? Un foco debe estar en el punto 0, raíz de 5, que más o menos estaría por aquí. El eje menor debe medir 4. Ahí es la ecuación de la elipse. Bien. Dibujamos ahora la elipse. Más o menos algo así. Bien. Esa es la elipse. Ahora dice que el eje menor, o sea, el segmento AB, mide 4. 2, 2. Si este punto F tiene coordenadas 0, raíz de 5, quiere decir que esto debe medir raíz de 5. La ecuación de esta elipse, dado que el eje mayor se encuentra en el eje de las ordenadas, la ecuación de esta elipse es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Ahora, note que el valor de b ya se conoce, es 2, al cuadrado sería 4. ¿Ya? Lo cual nos hace sospechar que la respuesta o bien es la D o bien es la B. ¿Cuál de los dos? Bien, para eso vamos a ver este detalle. Del foco al punto B, esto es congruente con el semieje mayor de la elipse. Eso de acá mide A. Entonces dices aquí en el triángulo rectángulo FOB, a cuadrado es igual a 2 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Esto va a salir 9. A cuadrado es 9. Reemplazamos y la ecuación de la elipse sería x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre, aquí sería 9, igual a 1. Eso nos dice que la respuesta sería la B. Ya, siguiente problema. Dice, en la figura, la elipse está inscrita en el rectángulo ABCD. ¿Ya está? Cuyos vértices son A menos 12, 6, B 12, 6, C 12 menos 6, D menos 12 menos 6. La ecuación de la elipse. Ya, para empezar. Como el eje focal de la elipse es el eje X, entonces el modelo de ecuación para esta elipse debe tener esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado más Y al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hallar el valor de A y el valor de B. Ahora, si el punto B tiene coordenadas 12, 6, es porque esta línea mide 6 y esta otra debe medir 12. O sea, viendo el dibujo, usted va a decir A es 12 y B es 6. Reemplazas en la ecuación y ya tendría esa forma, ¿no? X al cuadrado sobre 144 más Y al cuadrado sobre 36 igual a 1. Y claro, esto hay que ver la forma, pues. ¿Cuál sería? Sería x cuadrado más 4y igual a 144. Eso sería la clave A, entonces. ¿Qué es lo que se hizo aquí por 144, acá también por 144? Pues, ¿no? Operas y te sale la A. ¿Ya?
Este cuadrado está inscrito en la elipse, cuya ecuación es esta. Entonces hay el área de la región sombreada, que viene a ser la región cuadrada. Escribimos la ecuación de la elipse es, por dato, x cuadrado, a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ya. Ocurre que este cuadrado es simétrico, la elipse también. Por esta simetría, esto mide L, esto también. Esto acá también mide L. Lo cual quiere decir que las coordenadas del punto C serían L y L. ¿Ya está? Esta es la elipse E. Y ahora dices, C de coordenadas L y L pertenecen a la elipse. O sea, satisfacen la ecuación de la elipse. L cuadrado sobre A cuadrado más L cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Si estoy reemplazando la abscisa, que es L, y la ordenada, que también es L. Entonces, de aquí, usted despeja L cuadrado y te va a salir A cuadrado por B cuadrado, y abajo sería A cuadrado más B cuadrado. Ahora, ¿qué sabes? Usted sabe que el área de la región cuadrada es su lado elevado al cuadrado. O sea, es 4 veces L cuadrado. Ya, pues 4 veces L cuadrado, o sea, 4 veces este número. Y eso lo encontramos en la clave B. ¿Qué sucede aquí? Este arco mide 106. Esa línea es un diámetro. F sub 2C es un diámetro. Y justamente esa línea mide 10. ¿Qué más? F1 y F2 son focos. Estos dos son los focos. Ahí en las coordenadas del punto C. Ahí en las coordenadas del punto C. ¿Qué ocurre? Como este arco mide 106, al trazar esta cuerda, como esto es diámetro, esto mide 90. Y aquí como el ángulo mide 106, esto mide 53. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana? Esto va a medir 10, esto va a medir 8. Entonces esto va a medir 6. ¿Y ahora qué sucede? Como estos son los focos, D tiene coordenadas 16, 0, entonces todo esto mide 16. ¿Ya? Aquí está el punto medio del eje mayor o el centro de la elipse. Claro, usted sabe que esto debe medir 4, esto también. Esto mide 8, así que esto mide 4. Y eso también. ¿No? Porque es el punto medio para la cuerda y también punto medio para, ¿sí?, este eje mayor o D. Entonces dices, mirando la elipse E, punto Q, digamos, o Q igual a QD, y eso es igual a 8. ¿Ya? Y como esto medía 4, esto es 4, entonces las coordenadas de C sería 4 y 6. La clave sería la A. Pero, bueno, muy aparte de lo que estamos haciendo, aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa cuando en una elipse, ¿sí?, este es el foco, y le trazas una perpendicular al eje focal justamente en el foco? Claro, esto se llama lado recto. Y el lado recto es 2b cuadrado sobre A. ¿Sí? Y esto, como es un foco, ¿qué sería esto? La mitad del lado recto, o sea, esto, entre 2. Usted reemplaza los valores y claro, ahí vas a notar que hay un pequeño problema, ¿no? El valor no te va a salir 4,6, esto no va a salir 4. ¿Ya? Ocurre eso porque aquí hay un dato de más. Y me parece que el dato de más es la coordenada de D. Ya, en todo caso lo dejamos ahí. ¿Sí? Hay una observación que contradice el problema, lo dejamos ahí. Porque usted sabe esto. Y si usa esto, no se está verificando este valor. ¿Ya? Lo dejamos ahí. La figura muestra la sección transversal de un túnel que
tiene la forma de una semielipse con un ancho de 10 y la mayor altura de 4. A 2 metros del piso se instalan 2 alarmas, ubicadas en A y en B. Ahí es la distancia entre las alarmas. Bien, ¿qué ocurre en este problema? A diferencia de los problemas anteriores, aquí no te han dado ejes de coordenadas. O sea que al dibujar una elipse o una elipse, aquí hay un detalle. ¿Cómo dibujar los ejes de coordenadas? Tú si quieres lo puedes dibujar así. ¿Ya? Si quieres lo puedes dibujar así. Aquí el eje Y y aquí el eje X. O si quieres lo puedes dibujar así. Aquí el eje Y y aquí el eje X. ¿Se da cuenta? ¿Quién decide? Usted. Usted decide según vea su conveniencia, según vea que las cosas van a ser más cómodas. Entonces, me parece que un alumno se da cuenta de ese detalle y escogería al eje X aquí y al eje Y por acá. ¿De acuerdo? PQ. Ahora, por los datos, dice que 10 metros de ancho, o sea, esto es 5 y esto es 5. La altura es 4, esto vale 4. ¿Está? El eje X y el eje Y. Ya, repito, usted pudo escoger cualquiera de estos ejes, los de azul, o de naranja, o lo de lila, como guste, pero debe notar que esta es la más adecuada. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir la ecuación correspondiente a esa elipse, ella va a tener esta forma: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Solo que a es 5, b es 4, entonces el cuadrado de x entre 25 más el cuadrado de y entre 16 igual a 1. ¿Ya está? Ahora dice, las alarmas se colocan a 2 metros del piso. Así que al trazar esta perpendicular, esto va a medir 2. La abscisa no sé cuánto es. Este punto tendría coordenadas L y 2. Entonces, ¿cuál es el detalle? Hallar L. ¿Cómo hallamos L? Decimos B de coordenadas L y 2 pertenece a la elipse. Entonces, satisface la ecuación de la elipse. El cuadrado de la abscisa sobre 25 más el cuadrado de la ordenada sobre 16, esto nos tiene que dar 1. ¿Cuánto sale L de aquí? ¿Cuánto sale L? Te va a salir 5 medios de raíz de 3. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Quieres hallar la distancia entre A y B? Ya pues. Por simetría, esta parte también, la distancia es L, te va a salir 5 medios, raíz de 3. Todo esto te va a salir 2 veces L, o sea, 5 raíz de 3. Listo. Dice, ¿para qué valores K representa una elipse? En la siguiente ecuación. Vamos a escribir aquí resolución. Es un problema un poco raro y muy distinto a los demás. Vamos a hacer esto, ¿ya? Elipse E tiene esta expresión x cuadrado, 3y cuadrado, 10x menos 6y más k igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? La técnica que hemos estado usando ya desde hace ratos. Vamos a completar cuadrados. Por ejemplo, aquí juntas esto con él, para que esto sea un cuadrado perfecto,
¿Ya? Tendrías que agregarle 25 y restarle 25. A ver, o sea, x al cuadrado menos 10x más, sumamos 25 y le restamos 25. En el otro caso, aquí hacemos más, factorizamos 3, tendrías y cuadrado menos 2y menos 2y, sumamos 1 y restamos 1. Sumamos 1 y restamos 1. ¿Ya? Más k igual a 0. Listo. Entonces, agrupamos todo convenientemente y le vamos a dar esta forma. Ya, repito, al agrupar esto, esta expresión va a cambiar a esto. X menos 5 al cuadrado sobre 28 menos k más, aquí vas a tener y menos 1 al cuadrado sobre 28 menos k entre 3. Y es igual a 1. Bien, ahora, ¿qué sucede? Ya, en primer lugar, estos dos números son diferentes, y eso es muy bueno, porque no pueden ser iguales, ya que si fuera así, esto sería una circunferencia, y no una elipse. Como son diferentes, no hay problema. Ya, este número es mayor que él, lo cual más o menos te indica que la gráfica de la elipse más o menos debe ser así. ¿Ya? Y si quieres ubicar los ejes, bueno, centro 5, 1. Aquí está 5, 1. O sea que lo dibujarías así, más o menos. Estoy haciendo un bosquejo nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué debe pasar? Este número 28 menos k no puede ser negativo. Este número tiene que ser positivo, mayor. Recuerda que aquí es a cuadrado y aquí es b cuadrado. Y esos números son positivos. O sea, 28 menos x debe ser mayor. No puede ser ni siquiera igual, mayor de 0. O sea, 28 es mayor que k. O k es menor que 28, que es lo mismo. O sea, ¿cuáles son los valores de k? Todos aquellos que son menores de 28. ¿Cuál es la clave? Todos aquellos que son menores de 28. Sería la D, ¿no? En el lenguaje de los intervalos, esa sería la expresión, ¿no? O sea, por lo tanto, K pertenece a ese intervalo. Listo. Dice, en la figura, F1 y F2 son focos. V1 y V2 son los vértices. Dice, aquí el ángulo mide 90, L o R. ¿Cuánto es la razón entre F1, F2 y V1, V2? A ver, debes notar lo siguiente. F1, F2 es la distancia entre los focos. V1, V2 es la longitud del eje mayor. Es lo que queremos hallar entonces. Esa razón de esos dos segmentos. El primero aquí. Este es el foco, eso hace que estos dos segmentos midan iguales. ¿De acuerdo? Ya. O sea, aquí tendrías un triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Lo ve? Claro, este ángulo y él miden iguales, deben medir 45. Es por eso que este ángulo mide también 45. Ahí usted dice, ya, entonces si esto mide B, esto también. Y por lo tanto, esto también. ¿Ya? Así que, viendo el dibujo, usted se acaba de dar cuenta que F1, F2 es igual a 2 veces B. Aunque, aclarando un detalle mejor, no está mal lo que hice, solo que hay un detalle, ¿no? En la elipse, el valor de A
y el valor de B están ya, digamos, separados para indicar uno al eje mayor y otro al eje menor. Entonces no sería bueno que yo indique aquí los valores, que sí están bien, en función a B. ¿Sí? Lo hice a propósito. Una letra cualquiera que no sea ni A ni B. Digamos que esto mida, se me ocurre ponerle L, L, L. Entonces, acá F sub 1 y F sub 2 sería 2L. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que buscar V1, V sub 2. Ajá. Para eso dice, profe, por definición, la suma de estas dos líneas, ¿sí?, nos tiene que dar 2A. Decimos eso acá. L pertenece a la elipse. Entonces, F sub 1, L, más L, F sub 2, nos tiene que dar 2A. Esa es definición de elipse. ¿Pero cuánto mide esto? Aquí L y aquí 2L por Pitágoras en este triángulo rectángulo. Esto saldría L raíz de 5. Sería L raíz de 5 más L, que es L. Esto es igual a 2A. Y listo. Dividimos de aquí L entre A viene a ser igual, ¿sí?, a 2 entre raíz de 5 más 1. ¿Y qué es lo que queremos hallar? A ver, queremos hallar F sub 1, F sub 2, o sea, 2L. Entre V1, V sub 2, o sea, 2A. Queremos hallar L entre L. L entre A. Ya pues, lo tenemos acá. Pero solo que aquí no tiene esa forma, ¿o sí? Sí, ¿no? La clave vendría a ser la A. Lo ideal hubiese sido que esto se racionalice. Pero no importa, como la clave ya está aquí, no hay problema. Sí, no hay problema. Lo iba a racionalizar, pero como ya está la clave en A, se acabó el asunto. Dice, un satélite se mueve alrededor de la Tierra, desarrolla una órbita elíptica donde en la elipse la razón entre C y A es 1/3. Sabemos que es C, la distancia del centro al foco de la elipse. A es la distancia del centro a un vértice de la elipse, o la longitud del semieje mayor. La Tierra es uno de los focos, menciona el problema. La distancia más corta del satélite a la Tierra es 450. Y ocurre cuando el satélite está en un vértice. Ahí es la distancia más alejada del satélite a la Tierra. A ver, más o menos hay que dibujarlo así. Una elipse, centro de la elipse, aquí estaría el foco. Aquí dice que debe estar la Tierra. El satélite, su ubicación más cercana es cuando está en un vértice, aquí. Y esa distancia por dato es de 450 kilómetros. Aquí estaría el centro de la elipse. Ya, ¿qué más? Dice después, la distancia entre C y A, la razón entre ellas, C y A, es 1/3. De aquí al foco es C, digamos si esto mide L, del centro al vértice tiene que ser 3L, por lo tanto lo de acá es 2L. ¿Ya está? Listo, entonces dices, ahí es la distancia más alejada del satélite a la Tierra. Si aquí la más cercana, la más alejada es cuando está aquí. Entonces usted quiere hallar F V'. ¿Cuánto es esto? En la figura esto va a medir 3L, ¿no? O sea, en total esto va a medir, si quiere hallar 4L. ¿Cómo hallamos L? Dices aquí, de la figura, (2L) es igual a 450. Pero tú quieres 4L, o sea, quieres el doble. Por lo tanto, FV' vendría a ser 900. Esa es la respuesta. Bien, acá tenemos una circunferencia y una elipse. La elipse E. Pero, ¿qué me describe esta elipse E?
escribe el punto P, que dice debe pasar por el punto 2, 2, ser tangente a la circunferencia. A ver, antes de empezar a resolver el problema, la idea aquí es la siguiente. Tú tienes una circunferencia, ¿sí? Y un punto. Entonces, el punto P, dice, es el centro de la circunferencia que pasa por este punto y es tangente a esta otra. Ahora, puede ser que el punto esté por acá. Aquí habría otra circunferencia. El punto puede estar por aquí y habría otra circunferencia. Y así vamos a ir encontrando más o menos circunferencias cuyos centros, ¿sí?, tienen esa particularidad, ¿no? La circunferencia pasa por este punto y es tangente a ella. Cuando usted dibuja a todos los puntos, ya más o menos vas a tener una línea. Esa línea aquí, para no discutir qué es, qué va a salir, dice es una elipse cuya ecuación es esta. Y nos piden hallar el área de la región determinada por la circunferencia y la elipse. Ya, vamos a borrar todo esto. Ya, en cuanto a la circunferencia tiene como centro, ecuación x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Entonces su centro es el 2, 0 y el radio es 3, ¿no? Digamos, centro 2, 0 y el radio 3. En cuanto a la elipse, 36x cuadrado más 20y cuadrado menos 144x menos 40y más 119 igual a 0. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Completamos cuadrados. ¿Ya? Vamos a completar cuadrados y la elipse va a tener esta forma. X menos 2 al cuadrado sobre 9 cuartos más y menos 1 al cuadrado sobre 5 cuartos. Esto es igual a 1. ¿Ya? ¿Cómo se llega a esto? Ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Se completa cuadrados. Aquí factorizas 36, 36, tendrías x cuadrado 36. Aquí tenés 36 por x cuadrado menos 4. Es ahí donde usted le resta 4 y le resta 4. Lo mismo hace con el y. Factorizas 20, tendrías 20 veces y cuadrado menos 2y. ¿Qué haces? Completas cuadrado, sumas 1 y restas 1. Tomas esta parte, sale esto, el menos 20 se agrupa con el otro 144 de la otra parte del x, se suma con esto, se opera, se despeja y sale esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que queremos? Si usted va a graficar, ¿ya? Primero debe dibujar una circunferencia con radio 3, ¿ya? Más o menos sería así. Listo. ¿Qué más? Ahora, hay que dibujar una elipse. ¿De acuerdo? Una elipse. Con este eje mayor y este eje menor. Que más o menos te va a salir algo así. Listo. Esta es la circunferencia. Esta es la circunferencia y esta es la elipse. ¿Qué tenemos que hallar? El área de la región determinada por la circunferencia y por la elipse. O sea, el área de esto. Ya, pues dígame, ¿cómo se halla el área de esto? ¿Sí? Claro, es el área de la región elíptica menos el área del círculo. El área de la región elíptica, pi a por b. A ver, repito, de aquí el valor de a saldría 3 medios. Y el valor de b saldría 5, bueno, raíz de 5
medios. Ya, aquí tendríamos que dibujar a una circunferencia de radio 3, que más o menos sería así. Y luego una elipse, donde esto es el eje mayor, más o menos así. Ya, y se está pidiendo hallar el área de la región determinada por estas dos. Entonces, ¿cómo se halla el área de esto? Al área de la región circular, Cx, se le resta el área de la región elíptica. Sería pi por 3 al cuadrado menos pi a, que es 3 medios, por b, que es raíz de 5 medios. Lo factorizas bonito, lo arreglas y la clave va a ser la d. ¿Sí? Una industria automovilística planifica sacar al mercado un nuevo logotipo para el cual diseña 3 elipses. Aquí hay un detalle que hay que tomarlo con paciencia, ¿ya? El eje menor de E1, que esto de aquí es E1, es el eje mayor de SU2. Este eje menor es el eje para ella, el eje mayor. ¿Ya? La distancia focal F1, FSU2, o sea, esto, para esta tercera elipse, es su eje mayor. El foco F de esta elipse SU2, es el centro de la elipse SU3. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? F1C mide igual con TC. ¿Listo? Igual con CF2. CF2. Listo. A ver, hasta ahí, ¿qué ganamos? Si esto mide, digamos, L, esto mide L. ¿Ya? Porque este es el centro de esta elipse. Bien, ahora, este segmento TC mide igual por dato con CF2, o sea, esto mide 2L. Y también esta línea también va a medir 2L. Lo cual significa que, por ejemplo, el eje mayor de esta tercera elipse sería 4L. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están pidiendo que hallemos? La razón entre los lados rectos de SU1 y SU3. Lados rectos de SU1 y SU3. Recuerda, en una elipse, eje focal, foco, lado recto. El tamaño del lado recto es 2b cuadrado sobre a. ¿Ya? El semieje menor de esta elipse y aquí el semieje mayor de esa elipse. Entre SU1 y SU3, dice. Vamos a decirlo así, ¿ya? X es igual, lado recto, ¿sí? Y L'R'. Esto para SU1 y esto para SU3. Veamos. Para SU1, B vale 2L. Ya tienes B. Sería 2 veces 2L al cuadrado. Sobre A. ¿Cuánto mide A? Claro, usted sabe que desde C hasta el vértice es A, pero también debe saber, ¿sí? También debe saber que desde T hasta F2 también es A. Y eso va a medir eso va a medir 2L raíz de 2. ¿Ya? Aquí vas a colocar 2L raíz de 2 sobre. Para la elipse SU3. Bien. Me parece que ahí la tenemos más fácil, ¿ah? Porque es también 2 veces el cuadrado del semieje menor, que es L, sobre 2 veces el semieje mayor. ¿Recuerda? De F1 a F2 era congruente con el eje mayor de esa tercera elipse. Entonces el semieje menor sería 2L. Listo. Simplifica todo esto. Y esto te va a salir 4 sobre la raíz de 2. Deberíamos racionalizar, pero justo aparece la clave A
con esta expresión. ¿Ya? Dada la elipse E y la recta L, hay los valores de K para que la recta L sea tangente a la elipse. Tú tienes la elipse E, x cuadrado sobre 20 más y cuadrado sobre 5 igual a 1, y la recta L tiene como ecuación x más y más k igual a 0. ¿Qué queremos? Queremos que estas dos figuras se intersecten en un solo punto, por eso se pide que la recta sea tangente a la elipse. Y si eso ocurre, ¿cuánto es el valor de k? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se resuelven las dos ecuaciones, se va a llegar a una ecuación de segundo grado. ¿Y qué hacemos con la ecuación de segundo grado para que la solución sea única? En términos de álgebra, ¿cómo se hace eso? Se busca que el discriminante sea 0. Pero para eso primero hay que buscar esa ecuación. A ver. De aquí. Por 20 tendrías x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Y de aquí despeja la variable y. Sería menos k menos x. Entonces lo juntas en uno solo, x cuadrado más 4 veces y, pero y es menos k menos x, igual a 1. De aquí, a ver, tendrías aquí x cuadrado. Con este x cuadrado sería, a ver, tendrías aquí más 4x cuadrado. Acá sería 5x cuadrado. ¿Qué más? Tendrías aquí el doble producto, ¿no? 2 veces x por y, x por k, por 4, 8 veces x por k. Más, habría un k cuadrado, ¿sí? Pero hay un 4 acá, sería 4k cuadrado, menos 1 igual a 0. Discriminante, ¿recuerdas? Eso es álgebra. Discriminante, b cuadrado menos 4 veces a por c. Eso viene de esta ecuación, a por x cuadrado más b por y más c igual a 0. ¿Qué hacemos? Que el discriminante sea, mira, para que tenga soluciones reales, esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Pero qué queremos? Queremos que solo haya una solución. Para que solo haya una solución, esto tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, b cuadrado, o sea, el coeficiente de y. Esta es nuestra ecuación de segundo grado, ¿sí? Y su discriminante es esto. Para que esta ecuación de segundo grado en variable x solo tenga una solución, su discriminante tiene que ser 0. En nuestra ecuación, a es 5, b es 8k y c es 4k cuadrado menos 1. Entonces con esto vamos a hacer lo siguiente. B cuadrado, o sea, 8k al cuadrado menos 4 veces a, que es 5, por c, que es 4k cuadrado menos 1. Esto tiene que ser igual a 0 para que, repito, esta solución, esta ecuación tenga la solución única. Entonces, según esto, ¿cuánto es el valor de k? Te va a salir más menos 5 menos. Claro, es una ecuación cuadrática, tiene que darte dos respuestas. Entonces, la respuesta sería 2,5, ¿no? Más menos 2,5. Problema 12. Dice, en la figura C tiene coordenadas 3, 1. B tiene coordenadas n4. Y A tiene coordenadas 2m. ¿Qué se pide hallar? M por n. Como C es el centro de la elipse, aquí ocurre algo. Este punto C es el punto medio de AB. Ajá, claro, eso ya te da una idea, ¿no? C, punto medio de AB. Tres es la semisuma de las abscisas. 2 más n entre 2. N saldría 4.
¿Qué más? La octoordenada 1 sería la semisuma de ordenadas m más 4. Pasa para allá. Y m te va a salir menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué te piden hallar? M por n. O sea, menos 2 por 4. ¿Cuánto es esto? Menos 8. Miren, el detalle en este problema fue darse cuenta o saber que si es una elipse y este es su centro, siempre este punto es punto medio. ¿Ya? Este segmento AB en realidad tiene un nombre, se llama diámetro. A diferencia de la circunferencia, todos los diámetros en una circunferencia miden iguales. En cambio acá no. La más pequeña, eje menor. La más grande, eje mayor. Tenemos esta elipse, donde B sub 1, B sub 2 es el eje menor. ¿Ya? F1 y F2 son los focos. Hay el área de la región sombreada. Resolución. Ahora, ¿qué sabemos, no? Del centro al foco, esto es C. También esto va a ser C. Esto es el semieje menor, semieje menor. Aquí el ángulo mide 90. Ya, y claro, esta línea mide A. Entonces dices aquí, lo que queremos hallar sería 2 veces B por 2 veces C entre 2. O sea, sería, se va 2 veces B por C. ¿Y cómo hallamos B por C? La elipse. La elipse tiene como ecuación 2x al cuadrado, aquí menos 20x más y cuadrado menos 4y más 38 igual a 0. ¿Por qué lo he escrito de esa manera? Ya, la técnica que vamos a aplicar aquí es la que hemos estado haciendo ya desde antes. Completamos cuadrados. Aquí factorizas 2, tendrías x al cuadrado menos 10x. Para que sea un cuadrado perfecto, ¿qué hacemos? Le sumamos 25 y le restamos 25. Ya está. Más y cuadrado menos 4y. Ya, ¿qué sumamos y qué restamos? Para que sea un cuadrado perfecto, le sumamos 4 y le restamos 4. Más 38 igual a 0. Ya está, le da la forma, ¿sí? Porque ya la tenemos, ¿no? Ya casi la tenemos. Y la elipse tiene como ecuación x menos 5 al cuadrado entre 8 más y menos 2 al cuadrado entre 16 igual a 1. De aquí usted dice A sale 4, B saldría 2 raíz de 2, entonces con esto C también saldría 2 raíz de 2. ¿Sí? ¿Qué hace? Reemplaza aquí. Por lo tanto, el área que se quiere sería igual B por C, esto por el 4, 8 por 2, 16. Listo. Al ver la ecuación de la elipse, uno rápidamente se da cuenta, x cuadrado sobre 25, y cuadrado sobre 16 igual a 1. Uno se da cuenta que el valor de A es 5, que el valor de B es 4, entonces el valor de C tiene que ser 3. Ya, a la hora de dibujar a la elipse, más o menos le va a salir un dibujo algo así. Aquí va a estar el centro, aquí va a estar un foco, más o menos por aquí, foco de F2, por acá está el otro foco, pero el detalle está aquí. Hemos visto que la distancia del centro al foco es 3, también esto va a mi 3, que el valor de A es 5, o sea, esto va a mi 2, también esto va a mi 2. El eje menor,
El semieje menor mide 4, esto va a medir 4. Ahora lo que hay que hacer es dibujar a una circunferencia con centro en F sub 2, ¿ya? De radio 4, con centro en F sub 2 y radio 4, o sea, más o menos tendría que ser algo así. ¿Estamos? ¿Lo ven? Ahora sí puedo dibujar al eje Y. Bien, esa va a ser la gráfica. Ahora, como T es un punto que está en la elipse, podemos calcular este segmento, F1T. ¿Cómo? Dices, T pertenece a la elipse, entonces, F1T más 4 nos tiene que dar el doble del semieje mayor, que es 5. 10 pasa a restar, entonces F1T vendría a ser 6. ¿Qué más? Esto mide 6. Se quiere hallar las coordenadas del punto T. No las coordenadas, la abscisa del punto T. Para eso dices, si yo trazo esta perpendicular, esto es la abscisa. Y es lo que queremos. Y esto es la ordenada. ¿Ya? Entonces, aprovecho la situación y digo que ese punto sea H. Ya sabemos que esto mide 3. Voy a hallar esta parte. Y por diferencia hallaría el valor de la abscisa de T. Ya, pero ¿cómo hallo esto? Te fijas en el triángulo F1, F1T, F2. Para calcular ese segmento voy a aplicar el teorema de Euclides. Teorema de Euclides. Respecto a este ángulo, que es agudo, y a este lado. El cuadrado de ese lado es la suma de los cuadrados de los otros dos, menos 2 veces. La proyección es HF2 y se encuentra en el lado que mide 6. ¿Cuánto sale de aquí? HF2. Lo operamos y eso nos va a salir 4/3. ¿Ya? Entonces lo que tú quieres, L más 4/3 te tiene que dar 3. Entonces simplificas y L te va a salir 5/3. ¿Qué es L? La abscisa del punto T. No, o sea, la respuesta sería 5/3. Bien. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por ahora. Nos vemos.